y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es la cristaloterapia y tu maestría interior, cómo llegar a esa maestría interior con los cristales. Y Alejandra es una gran experta que le vamos a dar la bienvenida. Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Francisco. Encantado de que estés aquí de nuevo. Sí, yo también. La verdad que fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora la otra vez. Y hoy, bueno, como bien decías, enfocando un poco todo el trabajo de los minerales y la energía de los cristales, ya hablando de cómo trabajar con ellos en terapia. Y quizás el compartir de hoy sea un poquito más íntimo desde mi experiencia, no tanto desde una parte, digamos, de explicar a nivel teórico y tal, sino de lo que a mí me representó comenzar a trabajar con cristales en lo que es el acompañamiento en la sanación a otras personas, ¿sí? Entendiendo la sanación como la búsqueda de ese equilibrio, ¿sí? Tanto físico, energético, mental y emocional. Y la verdad es que tengo que reconocer que fue como uno de los grandes antes y después en mi vida y bueno, y justamente querer compartirlo con la gente, ¿no? Que realmente las personas que empiezan a formarse, a dar terapias, incluso los que lo hacen de una manera intuitiva, que hay gente que no, yo no estoy trabajando energéticamente, pero estás haciendo un masaje a alguien y estás percibiendo, notando su estado de ánimo o sientes comunicarle algo, entonces de alguna manera ya estás entrando en contacto con esa energía, ¿sí? Y un poco lo que vengo a compartir hoy es cómo realmente uno de los recursos naturales que tienen una gran capacidad de amplificación de lo que es la vibración, de transformar la energía en nosotros y en otras personas son los cristales, ¿sí? Pues me parece que puedes ayudar a muchas personas, a muchos terapeutas sobre todo, que tienen su consulta abierta actualmente, tanto online como presencial, y seguro que tu experiencia va a ayudar a esas personas a llegar a esa maestría interior que todos llevamos dentro. Sí, exacto. Yo lo he vivido, si bien como todo, ¿no? Creo que no sé si lo comentaba contigo ayer, porque ya no me acuerdo, pero en realidad es justamente no tanto el enfoque del trabajo con los cristales que quiero compartir hoy desde un método, ¿sí? Desde una cuestión de receta, vamos a decir esto para esto, tanto tiempo y tal. Sí que tenemos que tener una base de conocimiento, evidentemente, ¿no? O sea, pensemos que, por ejemplo, el ejemplo que comentábamos ayer, un guitarrista para empezar a compartir su arte tiene que saber lo que es armonías, lo que es la composición, cómo tocar las notas, cómo está la guitarra afinada y todo esto, ¿no? Todo esto sí, siempre tenemos que aprender, conocer, informarnos, instruirnos, leer, investigar, dejarnos llevar por esa parte de curiosidad. Y una vez que tenemos todo ese bagaje, ahí sí, con todo ese conocimiento ya en nosotros, podemos decir que podemos hacer una gran improvisación, sacando esa parte, en ese caso, del artista del arte, ¿no? Lo que entiendo a nivel de terapias, que la parte fundamental de una sesión de acompañamiento, de transformación a la persona hacia la sanación, tiene que ver y está vinculada con esa conexión de cada terapeuta, cada uno, con la parte de esencia más pura, ¿sí? Llamémosla, no sé, alma, yo superior, esencia. Su cada divinidad, uno, ¿no? También sí, la divinidad sí, de cada como uno, quieras ¿no? llamarlo. Pero es esa parte en la que no está presente nuestro juicio, nuestro ego, que no están presentes todas esas condiciones, todas esas barreras que nos ponemos como humanos y que realmente podemos conectar con esa manera, con esa maestría interior, ¿no? O sea, el maestro interior tenemos que dejarlo convivir y es tan gratificante vivir esa experiencia de permitirnos en el ser y el hacer, fundirnos en quiénes realmente somos, que ahí es un regalo. Bueno, es lo más, Alejandra, para mí, lo que estás diciendo, Sí. Esa conexión con esa fuente, con lo más esencial nuestro, yo creo que es lo más. Claro, tú imagínate, yo hablo puntualmente de las personas que sin pensarlo nunca sienten enfocarse justamente en acompañar a otras personas en esa sanación, ¿no? Y que no tiene que ver con que yo nunca me formé en esta línea y tal. Hay personas que son grandes sanadores por el hecho de estar escuchando a sus amigos, ¿sí? Y tener esa empatía y sin saberlo compartir cosas que le pasaron y aportan muchísima luz en esa. Hacen una terapia inclusive. Totalmente, claro. Claro. O sea, a eso no lo llamamos así, pero hacen terapia. Exacto, inclusive. sí. Entonces desde ahí
ese momento en el que cada uno, ¿no? Uno como Alejandra, por ejemplo, me doy el permiso de que aparezca, de que se presente, de escuchar eso que siento hacer, ponerlo en la práctica y la devolución de que realmente era eso que tenía que hacer y que puedo decir de dónde surge esta información o este movimiento en la terapia o por qué ahora siento hacer una cosa, porque siempre tenemos que tener un marco, un contexto, justamente lo que hablaba antes, de tener un conocimiento de base, ¿no? Y ese conocimiento de base nos va a dar esa seguridad de poder profundizar y sobre todo lo que buscamos los terapeutas es acceder al origen de lo que generó ese desequilibrio. Entonces, eso es la base, porque si no lo que hacemos es parche, ¿no? Es, bueno, aliviar, ¿sí? Pero no sanar en profundidad. A la raíz vas, ¿no? Exacto, en este caso. exacto. La raíz puede estar, no sé, en algo desde que del pasado, solemos decir, desde que la persona nació hasta ahora. Puede estar a nivel, llamémosle, heredado, clan familiar, transgeneracional, epigenéticamente. El útero también puede ser, que también se haya formado diferente. O incluso de otras existencias, vidas pasadas. Lo importante es conocer. Una parte de el ser humano necesita entender. Y en el momento en que entiendo, a través de una valoración que hacemos, ¿sí? en terapia, dónde está ese origen, que muchas personas a veces lo pueden interpretar con maneras de ser, entre comillas, ¿no? Pero en realidad son situaciones que se han generado en su vida o que vienen a nivel de línea paterna o de línea materna y que están condicionando mi forma de accionar, de ser, de vivir. Y lo entiendo como una manera de ser. Y hay personas que llega un momento y dicen, ay, pero es verdad. Entonces, cuando siento y transformo esa parte de origen y lo trabajo conscientemente, no solamente el terapeuta, sino fundamentalmente la persona, cuando accede a esta información, más allá que nosotros energéticamente nos enfocamos a trabajar con ello, pero la sanación real la hace la persona, tomando conciencia de cómo está cambiando su vida, de cuál es el origen de aquello que generó y que disparó ese cambio, qué situación se hizo presente y después transformar. Me gusta mucho que lo hagas desde el origen, Alejandra, que vayas a buscar el origen que ha provocado eso. Puede ser, ya te digo, desde el útero materno de su infancia o del árbol genealógico también. Se están viendo muchas patologías actualmente, ¿no? Sí. Y una vez que se descubre, tú vas a la raíz con ese tema. O sea, hay como te explicaba antes aquí, si bien está lo que está relacionado con el trabajo energético a través de los cristales, pero también está lo que entiendo que es fundamental, que es todo lo que tenemos que tener en cuenta como terapeutas. Porque nos vamos a encontrar con muchísimas cosas. Entonces, cuando empecé a dar terapias con cristales, para mí la gran diferencia, y eso que hablaba al principio del antes y el después, es que me permitió la energía de los cristales en la sesión trabajar como una lupa, ¿sí? Como un gran amplificador, y realmente percibir con muchísima nitidez, sobre todo eso que el origen de eso que estaba sucediendo y todo lo que se está trabajando mientras yo hago la sesión. Entonces, por eso, evidentemente que todos podemos aprender a las técnicas con cristales y tal, pero realmente las personas que sientan una especial conexión con el reino mineral tienen ya una predisposición para formarse, ¿no? Para conectar con la vibración de los cristales, o sea que le van a sacar mucho partido. Esto que hay, ¿cómo es esa conexión? Bueno, eso que te quedas mirando un cristal y no sabes por qué te atrae, te conecta. Para otras personas son simples piedras o bonitas, adornos, ¿no? Pero las personas que tenemos una conexión especial con el reino mineral, no porque seamos mejores ni nada, sino porque cada uno tiene como una frecuencia o empatiza o sintoniza y ayuda a canalizar más con determinadas energías. Pero bueno, se reconoce, Alejandra, que los minerales y los cristales aplicados en el cuerpo humano tienen una función y hacen una función. Sí, tienen y hacen una función. Sí. Ya eso está comprobado en ahora, sanaciones que se han dado, vaya. Sí, pero en realidad, hoy por hoy, incluso el campo electromagnético ya se puede medir, no es como antes que tenía que ser una cuestión de fe. Y para mí el gran valor también del trabajo con cristales es que el cristal, vamos a decirlo así, es energía hecha materia, pura, ¿no? Entonces un cristal accede y entra en lo que es mi campo áurico, por eso no es necesario introducirme el cristal en ningún lado, sino que va a transformar
la energía, ya solo llevarlo va a cambiar mi frecuencia. Tu vibración cambia con un cristal, sí. Cuando lo llevas. Ahora ya ni te cuento cuando nosotros trabajamos en terapia, energéticamente con ellos, habiéndolos previamente sintonizados con nuestra energía, con nosotros. Son grandes, más que compañeros, vamos a decir guías, y es todo desde una intención tan humilde, que digo yo, que me gusta decir, ¿no? Porque no es que te va a condicionar a que tenés que hacer esto, aquello, lo otro, sino te va a acompañar, a ver con claridad, a ver con nitidez y sobre todo tener herramientas para gestionar toda la energía que se puede estar movilizando durante la terapia, durante la sesión. Alejandra, tú en tus años de experiencia, que tienes conocimiento, que llevan muchos años, te habrás encontrado en terapia, ¿no?, que un cierto mineral, cuando lo colocas en la persona, puede hacerte revivir un trauma que ni siquiera sabías que lo tenías y lo tienes como bloqueo. Hay cristales que profundizan muchísimo más en el inconsciente, en el subconsciente, y por eso justamente hay que conocer. O sea, por esto no se trata de que hay cristales buenos o malos, sino que hay una correcta aplicación, ¿sí?, como recurso energético de los cristales o no. Porque una persona que está en un estado depresivo, de ansiedad o de angustia, no la voy a llevar a ese lugar en el que supuestamente está, vamos a decir, la sombra, que es no es lo negativo, sino lo que yo no quiero ver porque tengo miedo, me genera dolor, o justamente lo tengo ahí porque me cuesta trascender esa emoción o esa vivencia. Entonces, para todo esto está esa famosa valoración que hacemos previa. Claro. Entonces, a partir de esa valoración podemos entender en qué situación está la persona y desde dónde abordar la terapia. Y por eso cada mineral tiene su función, depende sí. dónde la colocas, ¿no? Me imagino exacto. dónde colocas el mineral, ¿no? Exacto. Cada cristal tiene una frecuencia. Y el poder, ¿no?, que tiene ese cristal o ese mineral. Sí, bueno, a mí yo uso un poquito de las palabras poder, ¿no?, porque es como que siempre está como muy condicionada a poderoso, pero sí vamos a decir que tiene como una capacidad de energía que también la realidad es que la energía es amoral. Entonces ahí está la conciencia del trabajo del terapeuta, de cómo aportar diferentes frecuencias en determinadas situaciones y determinados lugares del cuerpo de la persona. Entonces en realidad no es que el cristal es malo o bueno, sino que hay una correcta aplicación de ellos o no. Y sí que cada grupo o familia de cristales trabaja en una frecuencia concreta, que esto no es que porque sí, sino que realmente se ha trabajado, se ha experimentado, se ha comprobado. Entonces cada familia de cristal trabaja en una frecuencia concreta, a más, a cada persona a nivel individual te puede acompañar de toda esa frecuencia en un punto específico concreto, que a otra persona en otro, pero siempre trabajando en una línea, ¿no? O sea, es un poquito esto. Una inteligencia superior. Sí, yo creo, estamos, bueno, cuando hablamos de la red cristalina y cuando entendemos que los cuarzos son a nivel de mineral uno de los que más abunda en el planeta, que nosotros, nuestra composición, ¿sí?, biológica también tiene diferentes minerales, hierro, sílice, magnesio, que son todos esos componentes que también tienen los cristales. Pues no se trata de creer, se trata de vivir la experiencia, ¿no?, y sacar tus propias conclusiones. Que formamos parte de ellos, porque estamos hechos de ellos también. Por eso esa resonancia, ¿sí?, esa capacidad del cristal de modificar no solamente nuestra energía, sino todo aquello en donde hay energía. Por eso también los cristales se trabajan en los espacios, ¿sí?, se colocan para determinados motivos, de transmutar las energías, de generar calma, porque en ese Akash, ese éter, ese espacio, existe toda esa vibración y el cristal en su campo energético la puede ir proyectando también. Sí, sí. Toda la naturaleza en sí yo creo que es una similitud al cuerpo humano, al ser humano, sí, ¿no? Los árboles, la naturaleza en sí, los cristales, sí, ¿no?, las plantas, ¿no? Las flores de Bach, ¿no?, que las utiliza también para cambiar las emociones, ¿no? Claro, ten en cuenta que cada reino tiene su conciencia, por decirlo de una forma, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal. Dentro del reino animal hay diferentes conciencias más grupales y tal. Pero justamente en esa conexión más sutil, a la hora de trabajar conscientemente, al final conciencia es poder llegar a ese grado de percibir esa frecuencia sutil, quitando ego, mente, etcétera, 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 ¿no? O sea, es ser consciente. Dejarte ser, ¿no? Sí. Dejarte ser, Alejandra. Sí, y observar. O sea, estar como muy atento, ¿no? Sí. Para mí uno de los maestros de todo esto es la observación.
y la autoobservación. Tener una capacidad de observación, para mí, tiene sentido porque me da esa rigurosidad y no me pongo en el lugar de yo estoy haciendo esto como Alejandra, ¿no? Entonces estoy observando y estoy gestionando y orientando la energía. No es que la energía sale de mí, ni que yo sano con una varita mágica, sino justamente es que cuanto más, no juicio, sino observación tenga de la energía, de lo que está tal y cual, entonces más capacidad voy a tener de ser objetivo energéticamente, mentalmente, sobre todo lo que está sucediendo, hablando de terapia. De terapia, y luego el paciente también reconecta con eso, y es cuando se produce la sanación. Sí, de hecho, comienza incluso antes, ¿no? Cuando tú haces la valoración y le explicas a la persona todo lo que fuiste valorando, de sus centros energéticos, del origen, etcétera, etcétera, ya ves un cambio en la persona, porque es como por ejemplo en biodecodificación, cuando eres consciente de qué sucede, cómo, cuándo y qué está, entonces ya empiezas a hacer tus propias, vamos a decir, conexiones, y en esa parte tan importante de entender, que ese entender de la persona está vinculado con una certeza de sentir de que es así. Entonces cuando tú valoras y le explicas, esto está así, está pasando esto en tu vida y tal, y la persona y ves que se sienta de otra forma y dice, ay, me cayó la ficha. Y entonces a partir de ahí ya es también una apertura hacia esa búsqueda de sanar eso que está sucediendo, que no sabía ni de dónde venía ni por qué era. Es claro. Un poquito la idea. Y en tu caso, Alejandra, cuando tú empiezas a fundirte con el mundo mineral, los cristales, ¿qué te ocurre a ti en tu vida? Y a nivel personal, mucha responsabilidad. O sea, a mí me generó... ¿El mensaje era ese, mucha responsabilidad? En ese momento yo no entendía ni de mensajes, ni de canalización, ¿no? Nada. O sea, yo iba para que alguien con cara y ojo me dijera realmente que estos cristales trabajan en esa línea, porque estaba bastante escéptica de todo esto, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho a ser objetiva. Y a partir de ahí fueron tantos los cambios, y yo recuerdo que siempre cuando terminé las primeras formaciones que hice, a mi familia le decía, necesito practicar, entonces los agarraba a todos, y los grandes escépticos que he tenido, uno de mis hermanos que no cree en nada y sin embargo sentía una transformación. Qué duro, ¿Qué cambio hay con un hermano, sí, ¿no? Que no creía y tú querías demostrarlo. No, es que son los grandes maestros, porque una persona que ya está en este mundo y es como que decís, bueno, te lo imaginaste, tal. Y la verdad es que el cambio fue empezar a entender, ¿no? Cómo realmente se puede ir transformando la energía. Y el aprendizaje mío desde que comencé con los cristales es un recorrido largo. Porque si nosotros decimos, yo no voy a transmitir algo que no experimenté. Entonces, para poder dar formación a otras personas y sentirme que puedo empezar a compartir algo, lo tengo que haber probado, testeado, valorado. Y claro, pero no podés decir, vale, hago una formación y en un mes testeo la depresión, la ansiedad y vas cambiando. No, porque eso es las personas que te van llegando a sesión y determinadas situaciones que tiene y cómo van cambiando. Entonces todo eso es un recorrido y un aprendizaje. O sea, para mí fue un cambio progresivo en profundizar y sobre todo en sentir esa seguridad y tener muchísima más claridad a la hora claridad mental. Claridad mental y claridad de, vamos a decir, de canalizar todo esto que estamos canalizando todo el tiempo, pero sobre todo la sesión y la valoración mucho más allá de lo que puede ser, está equilibrado o no está equilibrado, entrar en profundidad de ese origen. Y eso, bueno, realmente fue todo un desafío. A mí lo que me ha cambiado muchísimo en ese momento, empezar a trabajar con cristales, es toda esa, vamos a decir, ese gran amplificador y esa lupa para ver con nitidez y claridad lo que está sucediendo, con mucha precisión. Y entonces ahí no es cuestión de creer, no es cuestión de fe. No. Porque si no, ¿cómo tienes toda esa información de esa persona, etcétera, etcétera, sin conocerla de nada? ¿Y tu entorno lo llevaba bien? ¿Lo llevabas bien, los comentarios de tu entorno? Sí, bueno, yo te digo, fue todo muy progresivo. Pero tampoco fue como siempre, bueno, yo fui bastante intuitiva o sensible, como quieras llamarlo, sensitiva. Bueno, yo creo que vienes con unos dones ya a esta vida, ¿no? Para desarrollarlos, ¿no? En tu todos caso, todos tenemos ¿y tú te has diferentes ido por el camino de los capacidades. cristales? Sí, todos tenemos diferentes capacidades.
Y realmente el enfoque, yo desde pequeña siempre percibía un poco cuando la gente no estaba bien, entonces era como que te genera una empatía natural con el hecho de acompañar a otras personas, ¿no? Me gusta mucho hablar, pero también escuchar, por ejemplo, y buscar el origen y entender qué es lo que está pasando en las cosas. Tengo muchísima curiosidad todo el tiempo, me gustaría seguir y tal, formándome y todo eso como una búsqueda. Pero en esa búsqueda, como uno que piensa que está buscando hacia afuera, me encontré con, está bien, toda esta información, toda esta teoría, todo muy bien, todo perfecto, ¿verdad? Pero me encontré con una parte de que no es repetible, no. que es ese instante de la terapia que es único, aunque trates a la misma persona, va a estar en otro momento, tú vas a ser otra persona, tú vas a tener otros recursos y tal. Entonces esto es para mí la gran diferencia a la hora de acompañar a otras personas en ese proceso. Somos vibración, ¿eh? Esto lo comentas en tu página web. Sí. Y por lo tanto tenemos que estar en una vibración alta, ¿no? Para no enfermar, ¿no? Sí, Alejandra. Es como una intención, así como tenemos diferentes recursos para estar bien a nivel de salud, físico y tal, pero también en los momentos en los que no estamos en determinadas situaciones, entendemos la vibración alta como a veces alegría, pero para mí, no. Claro, pero exacto. Yo no lo entiendo así, ¿eh? Exacto, para mí es como ser consciente de dónde estoy y para qué, ahora, ¿no? Exacto, y para qué me está pasando todo esto en mi vida. Y vamos a decir, aunque suene raro, vivir ese momento, de profundizar en ese, o alegría, o tristeza, o tal, como llegar hasta el final, para no dejarlo al costado, porque tarde o temprano va a volver hasta que me decida o quiera trabajarlo. Y bueno. Hacer sagrado tu día a día, porque yo creo sí, que todo es sagrado, y es sagrado, es difícil, pero está ahí, presente. El tema es que seamos conscientes y vivamos ese momento, ¿no? Y lo hagamos sagrado, porque todo es acto sagrado, ¿no? El quedar con una persona es un acto sagrado. Sí. De empatía, de conexión, de compartir. Los momentos más especiales son los cotidianos, que no te esperas, ¿no? Cuando a veces la gente dice, ay, me voy a ir a un viaje a no sé dónde y ahí voy a conectar con no sé qué. Y en realidad todos tenemos todo. O sea, somos nosotros que tenemos que un poquito abrir los ojos para ver, escuchar y observar a todas las personas que nos rodean, que nos están enseñando todo el tiempo y que para eso están con nosotros. Y en cada momento, cada persona, siempre hay algo que nos aporta, Alejandra. Todo, sí, total. Y no podemos banalizar las situaciones, sí. ¿no? Porque yo creo que hay mucho aprendizaje en cada situación. Es como exacto, como lo que decíamos antes. Si consigues ser autoobservador, todo lo que te está sucediendo es una gran maestría. Hay que estar muy presente. Sí. Cada día con la esencia más pura, íntima de cada uno, ¿no? Sí, lo estoy diciendo y lo estás diciendo y yo me lo estoy recordando también porque en la vorágine del día a día, de todo donde queremos llegar, de lo que queremos hacer y tal, nos vamos como revolucionando y a veces perdiendo de ese norte, pero tampoco nos tenemos que castigar si vamos a seguir un poco en una línea que nos desorienta y tal. Lo importante es saber observar dónde estamos y qué está sucediendo. Y sobre todo, hablando de las terapias, el trabajo con cristales es, a mí, en esa experiencia, me ha aportado muchísima lucidez en ese sentido. Desde que vives tu día a día más consciente, más aquí y ahora, ¿no? Sí, y durante la terapia en sí, durante el proceso de la terapia en sí, como terapeuta, realmente es esa lupa, ¿no? Que permite profundizar en esos centros energéticos, en esos chakras, en esos, vamos a decir, bueno, portales. Porque hay una entrega en ese momento tuya, ¿no? Te dejas fluir, me imagino, en ese momento de terapia con el paciente, ¿no? Hay un momento, sí, es como y hay una conexión ahí grande, ¿no? Entre tú y él, ¿no? Yo en los cursos explico que está toda una parte que tenemos que hacer antes, después, por decirlo, y acá está la parte más importante, que es esa maestría interior, que yo no se las voy a decir. Alejandra, eres un pozo de sabiduría, nos estás dejando aquí todos. Aconsejamos desde Nueva Humanidad, de corazón, a que hagáis formación, estos cursos que ha preparado Alejandra Llanelo en Andorra, en Madrid, Barcelona y Galicia. ¿Las fechas las podemos comentar, Alejandra? Sí, a ver si me acuerdo. En Andorra voy a ir el 17 de junio, en Madrid el Madrid el 1 y 2 de julio, que ya quedan poquitas plazas, pero sí. Después tenemos septiembre, Barcelona, ¿no? Sí, 30 de septiembre y 1 de octubre Barcelona, y después octubre Galicia. Creo que es la segunda semana o la tercera, no sé, por ahí.
Y si resonáis con hacer una terapia con Alejandra, también puede ser. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que no se quiere formar y quiere hacer sí. una terapia contigo Sí, sí, y sí, experimentar las propiedades que tiene la cristaloterapia, le iba a llamar poder. La cristaloterapia, lo que tiene la cristaloterapia en sí, la pueden probar en una sesión contigo, ¿no? Sí, sí, yo doy sesiones presenciales en Barcelona, en Mataró y también, evidentemente, que online a distancia. Pues ahí estamos, Alejandra, que te escriban por el WhatsApp, sí, sí. Un mensajito, te escriban un mail, pueden visitar la página web también, ahí encontraréis mucha más información de Alejandra, de todo lo que propone, y de los años que lleva investigando el mundo de los cristales y los minerales. Bueno, no vamos a decir cuántos. No sé cuántos, pero yo llevo años que te voy viendo en feria, de antaño, y son muchos ya, Alejandra. Sí, con mucho cariño, sobre todo. Y le pones mucho respeto. Amor a tu trabajo, y eso se te nota mucho, de verdad te lo digo en serio, se nota mucho el amor que le pones amor y pasión, veo que le pones al mundo de los cristales y los... Bueno, es como cuando tienes una experiencia que te va bien, o que va bien a otras personas, y tienes esas ganas de compartirlo con todo el mundo, pero no desde el lugar desde convencer, sino si la persona sobre todo lo siente, ¿no? Claro. O sea, en esto del acompañamiento de otras personas es tan importante si te resuena la terapia en sí como si te resuena el terapeuta. Entonces eso como cuando vas al médico, salvando las distancias, si el médico no te inspira confianza, vamos mal, o si te genera tal, vamos mal, y si es todo lo opuesto, pues mucho hay ganado. Pero bueno, contigo tienen fácil, te llamas Energía Positiva Barcelona. ¿Cómo no va a ir nadie contigo si te llamas Energía Positiva? Das energía positiva a las personas. Y no sé, Alejandro, nos vemos en la próxima. Sí, bueno, muchísimas gracias. De corazón, me encanta venir, compartir y bueno, simplemente a las personas que les resuene, que les vibre y que esto que les haya dicho, ya sea para formarse con los cursos que doy yo o con otros cursos y tal, pero profundicen en ese trabajo terapéutico, en el acompañamiento de otras personas, porque si lo sienten, forma parte de su camino y los va a enriquecer muchísimo. Pues muchas gracias por tu presencia aquí en Nueva Manera Televisión. Te esperamos más veces, cuando tú quieras. Y amigos, os dejamos con este vídeo, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chau, chau. Qué mejor que formarse contigo en esta formación que tienes prevista en Andorra, en Madrid, en Barcelona, en Galicia. Estás por toda España. Bueno, la verdad que me fue llevando un poco, ¿no? Esto del compartir.